Isla de Pascua, Rapa Nui. Hay pocos destinos en el mundo tan llenos de misterio, historia y belleza natural. Esta isla remota, ubicada en medio del Océano Pacífico, es famosa por sus moais, pero tiene mucho más por descubrir. Hola y bienvenido a mi canal. Soy Rick, y hoy te invito a acompañarme en esta aventura por uno de los lugares más enigmáticos del mundo. En el cajón de descripción, te voy a dejar todos los enlaces a los sitios a los que me refiero en el vídeo, para que puedas ampliar la información tanto como lo necesites, y puedas preparar tu aventura en la isla. Ahora sí, sin más preámbulo, abróchate el cinturón, y vamos allá. Solo tienes una manera de llegar a la isla, en vuelo directo desde Santiago de Chile con la compañía LATAM, que ofrece 2 vuelos al día. Como podrás imaginar, con una oferta tan escasa, no son baratos, y hay que reservarlos con bastante antelación. Pero todo esto es parte de la magia de viajar a uno de los lugares más remotos del mundo. Si fuera sencillo llegar, no sería lo mismo, ¿no crees? Por cierto, cuando compres el billete, si quieres obtener las mejores vistas desde el avión, elige asientos en la parte derecha. Es un vuelo largo, de más de 5 horas, y para embarcar, tendrás que llevar cumplimentado un formulario de ingreso a la isla. Te dejo el enlace en la caja de descripción. La isla de Pascua es parte de Chile, pero su cultura y raíces están profundamente conectadas con la Polinesia. Una vez llegues a su pequeño aeropuerto de Matavai, te recibirán con un tradicional collar de flores y te llevarán hasta tu alojamiento. Prácticamente todos los alojamientos de la isla tienen servicio de transporte incluido en el precio. Yo me hospedé en Cabañas Matavai, te dejo el enlace. Me pareció un sitio con una fantástica relación calidad-precio y una buena ubicación. Está a 5 minutos andando del centro del pueblo, donde encontrarás todo lo necesario para tu estancia: restaurantes, mercados artesanales, supermercados, alquiler de coche, cajeros automáticos, todo en apenas 4 calles. Por cierto, hablando de dinero, no te fíes mucho de lo que leas en reviews antiguas. En la isla puedes pagar absolutamente todo con tarjeta de crédito. Descubrirás enseguida que te encuentras en un lugar especial. Simplemente dar un paseo por la costa ya es una experiencia mágica. Visita el puerto principal de Hanga Roa, un punto popular entre los lugareños y turistas. Desde aquí salen excursiones en bote, incluyendo tours de buceo y snorkel en las aguas cristalinas de la isla. También es un buen lugar para ver surfistas, a los pescadores locales trabajando o a las habitantes más ilustres de la bahía. Por supuesto, las tortugas. Te aconsejo realizar una parada en el centro de visitantes, justo enfrente del puerto, donde te resolverán cualquier duda que tengas y te pondrán el sello de la isla en tu pasaporte. En cuanto empieces a caminar por el pueblo, verás tus primeros moais. Se levantan sobre unos altares ceremoniales, llamados ahu, donde se realizaban rituales y ceremonias. Debes tener en cuenta que la isla en sí misma es un museo al aire libre, con 887 moais distribuidos en diversos sitios. De estos sitios, los más importantes son de visita obligatoria con entrada y guía local, pero el resto puedes visitarlos por libre. Puedes consultar la lista de guías locales en la misma página donde se compran las entradas para el parque, así que puedes contactar con ellos y pactar precio y lugares a visitar, en función de los días que vayas a estar en la isla antes de llegar. Puedes terminar el día cenando en cualquiera de los numerosos restaurantes que hay en la costa. Te dejo algunos de los que visité en la descripción. Puedes contratar un tour, que te llevará en autobús a los sitios más destacados, por supuesto, pero en mi opinión, la manera más auténtica de visitar la isla es alquilando un coche. Este Suzuki me costó $60 por día, y cumplió sobradamente. Conducir por la isla es una experiencia curiosa, ya que las carreteras están compartidas por coches y animales por igual. Espera y verás. El sitio perfecto para empezar es Baihu, un ahu donde en algún momento hubo 8 moais erigidos. Aunque hoy en día, como tantos en la isla, están tumbados. Además, encontrarás una recreación de una antigua cabaña, y de los métodos que usaban los antiguos habitantes tanto agrícolas como ganaderos. Es el lugar perfecto para introducirte en el contexto histórico de Rapa Nui. La siguiente parada es el volcán Rano Raraku, uno de los sitios arqueológicos más fascinantes y significativos de la isla de Pascua. Es conocido como la fábrica de moais, porque en sus laderas de toba volcánica se esculpieron casi el 95% de todos los moais que se encuentran en la isla. Las rocas de toba volcánica eran ideales para la talla debido a su relativa facilidad para ser esculpidas en comparación con otras piedras volcánicas de la isla.
En Rano Raraku se pueden ver más de 400 moais en diferentes etapas de construcción, algunos aún parcialmente enterrados o en proceso de ser tallados. Estos moais ofrecen una visión única del proceso de escultura y permiten imaginar cómo trabajaban los antiguos Rapa Nui, quienes tallaban los moais directamente en las paredes de la cantera antes de separarlos y trasladarlos. A diferencia de otros sitios de la isla, en Rano Raraku los moais tienen varias formas y tamaños. Esto sugiere que el proceso de talla pasó por diferentes épocas y estilos, reflejando la evolución de la cultura Rapa Nui. La construcción de los moais era una actividad sagrada, ya que las estatuas representaban a los ancestros y tenían la función de proteger y bendecir a sus descendientes. El acceso a la cantera es fácil y se puede hacer un recorrido a pie para observar de cerca los moais inacabados. Puedes observar de cerca las distintas técnicas de talla y contemplar los moais abandonados que miran eternamente hacia el horizonte, dando una sensación de conexión con el pasado. De vuelta a Hanga Roa para comer, te recomiendo Aloha Food Truck. Es un lugar muy agradable, y te puedo asegurar que pocas veces habrás probado unas empanadas como estas. Y las puedes acompañar con una michelada de maracuyá, espectacular. Por la tarde, y ya sin salir de Hanga Roa, te puedes dirigir dando un paseo, primero a visitar el cementerio, y justo al lado, a Ahutahai, para disfrutar del atardecer sobre el Océano Pacífico. Ahutahai es en realidad un conjunto de 3 ajus o plataformas ceremoniales. La plataforma que da nombre al sitio y contiene un moai solitario. Ahu Koteriku, el moai más famoso del complejo porque tiene ojos restaurados, a partir de fragmentos de coral y piedra volcánica, una característica única en la isla, que da una idea de cómo lucieron los moais originalmente. Y Ahu Bayuri, una plataforma con 5 moais, en diferentes estados de conservación. Muchas personas se reúnen aquí para observar cómo el sol desciende sobre el océano, enmarcando los moais en un espectáculo de luces naturales. Hoy toca madrugar, pero está totalmente justificado. Llega el momento de uno de los platos fuertes del viaje, el amanecer en Ahu Tongariki, uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de la isla de Pascua, con su icónica alineación de 15 moais, lo que lo convierte en el conjunto más grande de toda la isla. La ubicación de Ahu Tongariki es impresionante. La combinación de la plataforma, las estatuas y el entorno natural lo hace especialmente fotogénico. Es uno de los mejores lugares de la isla para ver el amanecer, ya que los primeros rayos de sol iluminan los moais desde detrás del océano, creando una escena mágica y espiritual. La plataforma mide aproximadamente 100 metros de longitud y fue restaurada en la década de 1990, después de haber sido gravemente dañada por un tsunami en 1960. Esta restauración fue llevada a cabo por arqueólogos chilenos en colaboración con expertos japoneses, quienes dedicaron años a devolver el sitio a su esplendor original. Cada moai es diferente en tamaño, diseño y detalles, alcanzando hasta 9 metros en el moai más alto, que es el mayor en pie en la isla. Aunque originalmente estos moais también pudieron tener ojos y pucaos, sombreros de piedra roja, hoy se pueden ver mayormente sin estos detalles adicionales. Ahu Tongariki es un lugar espectacular que reúne historia, espiritualidad y naturaleza en una armonía única. Es una visita esencial para quienes desean comprender la grandeza y el simbolismo de la cultura Rapa Nui en todo su esplendor. Siguiente parada: Ahu Akibi. Es uno de los sitios arqueológicos más especiales de la isla de Pascua, y destaca por varias razones únicas en comparación con otros ajus de la isla. Este sitio alberga 7 moais que están alineados de manera precisa, y a diferencia de la mayoría de los moais en la isla, miran hacia el océano en lugar de hacia el interior. Según la tradición, representan a los 7 exploradores enviados por el legendario rey Hotumatua antes de que él mismo llegara a la isla. Ahu Akibi es conocido por su alineación astronómica única. Los moais están alineados de tal forma que miran directamente al sol poniente durante el equinoccio de primavera, y de frente al amanecer durante el equinoccio de otoño. Esta alineación precisa sugiere que Ahu Akibi tenía un propósito astronómico, ayudando a los antiguos Rapa Nui a observar y marcar los cambios estacionales. Punapau es una pequeña cantera de toba volcánica roja ubicada en el centro de la isla de Pascua, y es un sitio único y significativo en la cultura Rapa Nui.
Esta cantera es especial porque aquí se extraía el material para hacer los pucaos, los grandes sombreros rojos que adornan las cabezas de muchos moais en la isla. Los pucaos son una de las características distintivas de los moais, y se cree que su color y forma tenían un significado ritual y espiritual profundo. Finalizamos la jornada en Ranocau y Orongo, dos de los sitios más importantes y fascinantes de la isla de Pascua. El volcán Ranocau es uno de los cráteres más grandes de la isla, y en su cima se encuentra Orongo, un antiguo centro ceremonial clave en la cultura Rapa Nui, especialmente en la competencia del hombre pájaro o Tangata Manu. Ranocau es un imponente cráter volcánico de aproximadamente 1,6 kilómetros de diámetro. En su interior hay una laguna formada por agua de lluvia que está llena de juncos y otra vegetación, lo que le da un aspecto verde y vibrante. La laguna es única porque el agua dulce se mezcla con agua de mar filtrada, creando un ecosistema muy particular que sustenta plantas y vida que no se encuentran en otras partes de la isla. Las paredes del cráter tienen hasta 300 metros de altura y ofrecen vistas espectaculares. Desde el borde del cráter, los visitantes pueden ver los islotes Motu Nui, Motu Iti y Motu Kao Kao. Orongo es una aldea ceremonial situada en la cima de Ranocau, que fue el centro de la competencia Tangata Manu, o del hombre pájaro. En esta ceremonia, los jefes de distintos clanes competían para obtener poder político y espiritual al elegir a un competidor que debía nadar hasta el islote de Motu Nui, recolectar el primer huevo de la manutara, un ave migratoria, y regresar a Orongo. El vencedor se convertía en el Tangata Manu, otorgando privilegios y prestigio a su clan. Conducir hasta Anaquena por el camino de la costa es una experiencia inolvidable, por muchos aspectos. Por el estado del asfalto, por la cantidad de animales que te puedes encontrar, por lo cambiante del clima, pero sobre todo, por la belleza. Anaquena es una de las pocas playas de arena en la isla, ya que la mayoría de las costas de Isla de Pascua son de roca volcánica. La arena es fina y blanca, y el agua es de un color turquesa claro. Gracias a la calma de las aguas y a la temperatura agradable, Anaquena es una de las mejores playas para disfrutar de un día de sol y mar. Uno de los principales atractivos de Anaquena es Ahu Nau Nau, una plataforma ceremonial con 7 moais, 4 de los cuales tienen sus pucaos y presentan detalles tallados finamente. Cerca de Ahu Nau Nau se encuentra Ahu Ature Huki, una plataforma que sostiene un solo moai. Este moai fue el primero en ser restaurado en la década de 1950 por el arqueólogo noruego Thor Heyerdahl, con la ayuda de los habitantes locales. Su restauración marcó el comienzo de los estudios y trabajos de conservación de los moais en la isla. Anaquena es considerada el lugar de desembarco del legendario rey Hotu Matua, el primer jefe ancestral que, según la tradición oral Rapa Nui, llegó a la isla junto con su séquito para poblarla. Este evento marca el inicio de la historia y la cultura Rapa Nui, y Anaquena se considera un lugar sagrado y de origen para los habitantes de la isla. Anaquena es el único lugar en la isla donde se encuentran palmeras, las cuales fueron traídas desde Tahití en un proyecto de reforestación. Estas palmeras le dan a Anaquena un aire tropical que recuerda a otras islas del Pacífico, haciendo que el ambiente sea aún más especial y distinto al resto de Isla de Pascua. Anaquena cuenta con instalaciones básicas para visitantes. También hay mesas de picnic bajo la sombra de las palmeras, lo que permite disfrutar de un día completo en la playa. Aunque bueno, como ya deberías saber a estas alturas de vídeo, en Isla de Pascua siempre tienes que estar preparado para salir corriendo si empieza a diluviar de repente. Para terminar esta jornada, y casi el viaje, otro imprescindible de la isla: asistir a un espectáculo de baile tradicional. En mi caso, elegí el espectáculo de la compañía Kari Kari. Totalmente recomendable, te aseguro que no te dejará indiferente.
Si reservas entradas en la primera fila, además de tener obviamente la mejor visión, tendrás acceso a una cena justo después del baile. Rapa Nui no solo es historia y paisajes, también es una isla con una cultura viva y vibrante. Si tienes la oportunidad de visitarla durante el Festival Tapati, que se celebra en febrero, podrás ser testigo de las competencias y celebraciones culturales más importantes de la isla. Rapa Nui, la isla de Pascua, es un lugar lleno de historia, misterio y belleza natural. Cada rincón de la isla cuenta una historia y te conecta con una civilización ancestral que sigue viva en sus tradiciones y monumentos. Gracias por acompañarme en este viaje por uno de los destinos más remotos y fascinantes del planeta. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal para más aventuras increíbles. Nos vemos en el próximo destino. ¡Buen viaje!